Hola, hola mis bilingüeros. ¿Cómo ustedes están hoy? ¿Cómo la están pasando hoy? Por acá, todo bien. Espero que sus familiares también. Pues, aquí estamos, una vez más, en Bilingües por el Mundo. Espero que estén preparados para un nuevo videíto, el cual les traigo con mucho amor. Pues, en la clase anterior estuvimos aprendiendo acerca de los adjetivos largos. Estuvimos viendo ejemplos, ejercicios, vimos sus terminaciones y estuvimos conociendo algunos de ellos, porque son muchos. Pues también explicamos que no podemos fijarnos en su magnitud, en su tamaño, porque puede ser un adjetivo largo, puede ser un adjetivo corto. No podemos fijarnos por la magnitud del tamaño, porque puede ser grande y puede ser un adjetivo corto, o puede ser un adjetivo corto y parece que puede parecer que sea un adjetivo corto y es un adjetivo largo. Y así sucesivamente. Tenemos que tener mucho cuidado. Solamente podemos reconocerlos o identificarlos por sus terminaciones. Ya una vez que conozcamos sus terminaciones y estemos practicándolos y trabajándolos por mucho tiempo, entonces se les va grabando en la mente y ya llega el momento en que usted no necesita ver sus terminaciones porque ya reconoces fácilmente que son largos y cortos. Pero para llegar a esa etapa, usted tiene que primeramente aprenderlos por sus terminaciones. Entonces, les dejé una tarea. Les dejé una tareita donde usamos adjetivos largos. Una tarea bien fácil de 5 oraciones. Pues aquí vamos, bilingües, para poder entrar a la clase de hoy. Dice así la primera oración de la tarea de la clase anterior. Dice así: nuestro carro es famoso. Ahí está. Our car is famous. Our car is famous. Tenemos, esa casa es carísima. That house is very expensive. Is very expensive. ¿Qué acontece aquí? Que carísima, las terminaciones ísima, ísimo, es es como decir muy caro, pero decimos carísima, o muy cara y decimos carísima, muy caro, carísimo. Entonces en inglés sí se traduce por partes. Se traduce el muy y después se traduce el caro. Entonces sería, esa casa es carísima, sería that house is very expensive. It's very expensive. ¿Ok? Ahora, soy muy generoso con ella. Estuvimos viendo generoso con, que después de los adjetivos, cuando viene el con, claro, en inglés no se puede colocar el with, porque después de los adjetivos en inglés no se puede colocar la preposición with, sino que que significa con, sino que ese with, que significa con, es reemplazado por la preposición to. Porque después de los adjetivos en inglés no va with, va to, que es el que los reemplaza. Entonces sería así, sería, soy muy generoso con ella. I'm so generous, generous. I'm so generous to her. I'm so generous to her. Soy muy generoso con ella. Entonces, este sofá está comodísimo, comodísimo, ísimo, ísima. Es como decir muy cómodo. Comodísimo es como decir muy cómodo. Carísima es como decir muy cara. ¿Ve? Y así sucesivamente. Entonces vamos para allá. Este sofá está comodísimo. This couch or this sofa is very or is quite comfortable. It's quite comfortable. Hay muchas formas de decir muy. Very, so, quite. Ya vamos aprendiendo unas cuantas de ellas. Kinda. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Yo se las voy a ir colocando en oraciones para que ustedes vayan viendo las diferentes formas de decir muy. Entonces,
This couch is quite comfortable. This couch is quite comfortable. Ahora, es diferente. Es una forma verbal, un verbo de estado que es is. Y diferente es el verbo el adjetivo largo que es different. Ahora, is different. Necesita un sujeto, no puede ir el verbo en primer lugar. Y como no hay un sujeto bien definido, usamos it. It is different o it's con contracción, abreviación, it's different, que quiere decir es diferente. Pues espero que hayan hecho bien la tarea. Esa fue la última oración. Espero que la hayan hecho bien y que nada, poco a poco, si no lo hicieron bien, poco a poco van a ir mejorando y mejorando y mejorando. Es así. No crean que es fácil al comienzo. Al comienzo de 100 oraciones que nos colocaban para traducir en la universidad, de las 100 nos confundíamos en muchas. De 100 hacíamos la mitad bien y la otra mitad mal. Y así, es así. Poco a poco se va mejorando y van haciendo ya bien 70%, 80% hasta que lleguen al 100%. Hoy estoy aquí y no crean que ha sido fácil. Fue muy duro pasar por diferentes etapas, pero aquí les explico todo bien masticado, donde puedan entender. Es solo practicar y tener en cuenta siempre cada regla gramatical que les enseño aquí, para no tener problemas en el inglés. Son muchas reglas gramaticales. Ya ustedes van apreciando cuántas reglas gramaticales en cada pequeña clase que damos. Vamos para allá. La clase de hoy, here we go, aquí vamos, here we go. La clase de hoy se titula, el topic de nuestra clase de hoy es un poco, no es complicado, pero vamos a ver cómo le damos inicio a esto. Porque hoy queremos ver algo que ha dado muchos problemas también. Muchos problemas. Los estudiantes lo confunden del español para el inglés. Vamos a ver. Hoy vamos a estar viendo cómo usar. How to use was y were. ¿Ves? Was y were. Que es el pasado de to be, de ser o estar. Versus went. Was y were versus went. Que went es el pasado de to go. Ahora, vamos a desglosar esto para que puedan entender. ¿Qué acontece? Que en español existen dos formas de decir fue. Y hay veces que el estudiante no sabe si es fue de ser o fue de ir a algún lugar. No saben si es el pasado de ir, ella fue a la farmacia, o ella fue mi novia. ¿Vieron? Una cosa es ella fue mi novia y otra cosa es ella fue a la farmacia. Hay un fue que es de lugar y hay un fue que es de ser. Es el pasado de ser, del verbo to be. ¿Ve? El verbo, y hay un fue que es el pasado del verbo to go, del verbo ir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de traducir ciertas oraciones del español para el inglés, porque también está la dificultad de were, que were significa fueron, pero hay un fueron que es de lugar y hay un fueron que es de ser. Todos están en pasado, mas quiero hoy explicar eso y vamos a hacer oraciones aquí para que puedan entender, puedan identificar del español para el inglés, tanto en español como en inglés, cuándo podemos usar una y cuándo podemos usar la otra. Es importante identificar en español cuál es una y la otra para poder traducir al inglés. Entonces aquí tenemos was, que es el pasado de to be. To be significa ser o estar. El pasado de to be, que es ser o estar, es was y were. ¿Ve? Si to be es ser, el was y el were, was, que es para el singular, y were para el plural, entonces was hace función de fue. Y were hace función de fueron. ¿Vieron? Pero de ser. No de ir a ningún lugar, sino de ser. Pero ahora está went, que es el pasado de to go.
que to go es ir y went es el pasado. Fueron. Pero hay dos fueron en español. Así como hay dos fue en español, hay dos fueron en español. Un fueron es de ser y un fueron de ir. Un fueron es de ir y otro es de ser. Entonces hoy vamos a estar viendo cómo resolver este acertijo, porque está un poco confuso. Esto confunde mucho a los estudiantes, por lo cual hoy vamos a erradicar esas confusiones aquí. Todos esos errores que han estado arrastrando los estudiantes por mucho tiempo. Pues, tengo unos ejemplos aquí para que puedan entender mejor todo este acertijo, todo este rompecabezas. Pues, aquí vamos, bilingües. El primer ejemplo de nuestra clase de hoy, primer ejemplo, que vamos a ver ejemplos ahora. La primera son 4 ejemplos que les tengo aquí. Ahora, ella fue conmigo a la playa. Ella fue conmigo a la playa. Hay un fue que es de lugar. Cuando viene un lugar atrás de la oración, que es a la playa, ustedes se dan cuenta que ese fue, hay que ver si ese fue, que está en singular, es was o was o went. Hay que ver si es was o went, porque los dos significan fue. Entonces, was fue de ser y went es fue de ir a algún lugar. Es el pasado de to go, del verbo to go, que es ir. Entonces, aquí, ¿cuál de los dos usamos? Was o were. Eso es lo que queremos ver aquí. Si es was o were el que usamos aquí. Bueno, aquí usamos, ella fue conmigo a la playa. Aquí es went. ¿Vieron? She went to the beach with me. She went to the beach with me. Ahora, la otra oración, fíjense bien. Ella fue mi profesora de inglés. Ahí no viene lugar. Después de fue, no viene lugar. Viene, fue de ser. Ella fue, pero de ser. Entonces es pasado de to be, del verbo ser. Es el pasado de to be, del verbo ser. Entonces sería, she was, ahí usamos was, no went, porque no vamos para, no fue para ningún lado, sino que fue de ser mi profesora de inglés, fue de ser. Entonces sería was. She was my English school teacher. She was my English school teacher. Ahora, ellos fueron a una fiesta. Ellos fueron a una fiesta. Fueron. ¿Cuál sería ahí? Were, que fueron pero de ser, o went, que fueron pero de ir a algún lugar, del pasado del verbo to go. Y were es fueron pero de ser, el pasado de to be. ¿Cuál de los dos es? Were o went. Were o went. ¿Cuál es el que va ahí? Ellos fueron a una fiesta. ¿Es were o went? ¿Cuál de los dos? Went, porque fueron a una fiesta, a un lugar. Fueron a una fiesta, que es un lugar. Ellos fueron de ir. El pasado de ir, que es to go, es went. Entonces sería, they went to a party. They went to a party. Ellos fueron muy amables con ella. Fueron. ¿Cuál es? Were o went. Were o went. ¿Cuál de los dos? Fueron muy amables con ella. Fueron de ser, porque fueron amables de ser, no de ir a ningún lugar, de ser. Entonces sería, they were so kind to her, porque amables con. Recuerden que amable es un adjetivo y después de amable viene un con. Ese con no se puede traducir como with, sino como to. El to reemplaza al with, la preposición to reemplaza al with, porque después de los adjetivos en inglés no se puede colocar con como with, sino como to, que el to reemplaza al with. Sería, they were so kind, kind es amable, to her. They were so kind to her. Entonces, ya hemos visto aquí que hay dos fue en español. Uno de ser y uno de ir. Entonces, ¿cuál sería entonces? El was es el fue de ser y el went es el fue de ir. Entonces, hay un plural que es were y went, que fueron
y fueron de lugar, fueron de ir, fueron de ser, que es de to be, y fueron de ir. ¿Entiendes? El fueron de ser es were y el fueron de ir es went. Por lo que went hace la función de fue y fueron. Went hace la función del pasado de to go, de ir, hace función de fue y fueron para singular y plural. Y to be, was y were, que es el pasado de to be, de ser, hace la función was de singular, que fue, de ser, y were hace la función de fueron, de ser. Es lo que les quiero explicar aquí, para que puedan entender mejor. Que existen dos fue en español y dos fueron en español, que en inglés se desglosan. Hay un fue que es was y hay un fue que es went, de ir. Hay un fueron de ser, que es were, y hay un fueron de ir, que es went también, porque went hace función de singular y plural, para ir, de fueron, para fueron a algún lugar, de lugar. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto, porque está un poco confuso para los estudiantes, pero lo pueden entender. Ahora, un ejercicio de 10 oraciones que vamos a estar haciendo aquí para erradicar todas esas dudas. Dice la primera oración de este ejercicio: mis padres fueron para el trabajo. Ya, después de fueron, ustedes qué tienen que ver, tener en cuenta, bilingües. Si viene un lugar, si vienen lugares, fueron de ir. El pasado de to go, que es went. ¿Ve? Que hace función de fue y fueron, pero de ir. ¿Entiende? Que es el pasado de to go, que es went. Entonces sería, mis padres fueron para el trabajo. Ahí ustedes usan went, que es fueron, de ir. Entonces sería, my parents o my fathers went to work. Fueron para el trabajo, went to work. Fueron a trabajar o para el trabajo. Es como se traduce. Entonces, nadie fue cortés con esa anciana. Nadie fue cortés con. Tienen que tener ahí porque cortés es un adjetivo. Y con no se traduce como with, sino como tú. Entonces, nadie fue cortés con esa anciana. Fue de ser. Nadie fue de ser cortés, caballero. Nadie fue de ir a ningún lugar. Ahí no es went, de ir a ningún lugar. Nadie fue. Es que fue de ser. Entonces sería no one or nobody was polite to that old lady. ¿Ve? No one was polite to that old lady. Nadie fue cortés con esa anciana. Susana fue demasiado egoísta contigo. Susana fue demasiado egoísta contigo. No fue de ir a ningún lugar. No es el pasado de ir, de to go. No es went, de ir a algún lugar. No habla de lugar, sino de ser, que fue egoísta, de ser. Él fue de ser. Entonces está was, que es el fue de ser. Entonces, porque recuerden que were es fueron de ser, pero fueron. Fueron de ser, pero en plural. Y aquí está fue en singular, que es was, de ser. Entonces, Susana fue demasiado egoísta contigo. Susan was very selfish. Was very selfish to you. Susan was very selfish to you. Egoísta con. El con no es with, es tú. Selfish to you. Entonces, tu abuelita fue a la farmacia. Tu abuelita fue a la farmacia. Ahí fue de ir. A algún lugar fue de ir. El pasado de to go, que es went. Ahí no es de ser, sino que fue a un lugar. Entonces, es went. Sería, your granny went. Ahí, your granny went to the drugstore. O went to the pharmacy. ¿Ok? El tigre fue muy rápido. No es de ir, sino que fue de ser rápido, ¿Ve? No es de ir a un lugar, sino que fue
de ser rápido. Ahí es was, no went. Was, de ser, porque es rápido. Entonces, the tiger was kinda fast. The tiger was kinda fast. Kinda es muy también, es como decir very o so. Entonces, también puede decir very fastly, very quickly. ¿Ve? Hay muchas formas. No quiero llenarlos de mucha información. Poco a poco van a ir aprendiendo todo cuando lleguemos a la traducción. ¿Ok? Estamos traduciendo, pero oraciones de preescolar, de primer grado. Entonces, esos zapatos fueron hechos por él. Esos zapatos fueron hechos por él. Fueron. No es, fueron de ir, sino fueron de ser hechos por él. Fueron. Entonces, y viene hechos, terminación show, que es un pasado participio. Sería those shoes. Those shoes were made by him. Were made by him. Entonces, Jessica fue mi novia. Jessica fue mi novia. Sería así. Fue de ser, no de ir. Fue de ser, no de ir a ningún lugar. Fue de ser. Sería Jessica was my girlfriend. O Jessica was my best friend. O Jessica was my boo. ¿Vieron cuántas formas? Bilingües. Ahora, está simple esa oración. Ahora, todos fueron a la marcha. Todos fueron a la marcha. Everybody went to the march. Porque fueron de ir a una marcha. Everybody went to the march. O everyone went to the march. ¿Vieron, bilingües? Nosotros fuimos al dentista ayer. Fuimos de ir a un lugar. Fuimos al dentista. Sería we went to the dentist. We went to the dentist yesterday. We went to the dentist yesterday. We went to the dentist yesterday. La casa fue vendida. Fue de ser vendida, no de ir a ningún lugar. Fue vendida. The house was sold. The house was sold. La casa fue vendida. Pasado participio, terminación ida. Pasado participio. Pasado participio ha oído tosocho o ada ida tasacha. ¿Ok? Pueden terminar con oto, ha oído tosocho o ada ida tasacha. Ahí termina en ida porque están los masculinos y los femeninos. ¿Ok? Espero que hayan entendido estos ejercicios. Ya vimos las 10 oraciones. Es una mini clase donde explicamos el was y el were, was y were versus went. Porque was y were significa was fue y were fueron. ¿Pero qué significa? De ser. Fue y fueron, pero de ser. Y went es fue y fueron, pero de ir a algún lugar. De ir a algún lugar. Estamos viendo los pasados. Fue y dos formas de decir fue en español y dos formas de decir fueron en español. Un fue que es de ser y un fue de ir, pero en pasado. Un fueron que es de ser y un fueron que es de ir, pero en pasado. Entonces en español tenemos dos tipos de fue y dos tipos de fueron. Entonces los estudiantes confunden mucho eso a la hora del sonido. Confunden mucho eso, ¿entienden? Y no saben cuándo usar una cosa, was o were, y no saben cuándo usar went. No saben, confunden. Eso es uno de los errores más grandes que han estado arrastrando los estudiantes hoy en día. Entonces, sin más ni menos, les pido que se suscriban a este maravilloso canal, el cual estamos creciendo, estamos llegando a ser una gran familia de bilingües. Y si eres nuevo por aquí, no lo pienses más, suscríbete porque esto viene bueno. Compartan con amigos, sigan compartiendo.
con amigos, vecinos, compañeros de aula, con todos aquellos que ustedes saben que les gusta el inglés, que son amantes del inglés. Estas clases les sirven mucho para sus escuelas, para las pruebas, los exámenes, para todas esas cosas que se avecinan, para que estén preparados. Pues aquí vamos a ir, es solo buscar los videos, porque aquí vamos a estar aprendiendo todo lo que tiene que ver con el inglés, todo lo que tiene que ver con la gramática del inglés, con la traducción. Aquí vamos a verlo todo, todo, todo. Estamos poco a poco dándole en el blanco a cada cosa, a cada parte de la gramática del inglés. Aquí no se queda nada, estamos por orden ahí. Así que aprovechen los videos, busquen el video. Si tienen algún examen en la escuela, busquen el video más apropiado de lo que de lo que a ustedes le va a salir en la prueba. Vaya, uno a veces no sabe, pero la profesora da una guía de consolidación de las cosas que pueden salir en la prueba. Y aquí va a estar todo. Vamos avanzando cada día. Estoy subiendo un video cada día y estoy subiendo shorts también, que son muy educativos también. Y de muchas curiosidades que traen los shorts también, que les puede servir también. Entonces, vamos entonces, den like, comenten para saber si les está gustando los videos y de qué país me están viendo. Es necesario irlos conociendo, quiero conocerlos, que seamos una familia, que seamos más unidos. Y quiero irlos conociendo poco a poco. Ya somos 604. Entonces, 604 bilingües. Quiero irlos conociendo, que comenten ahí, va a irlos conociendo. Ya he ido conociendo varios de ustedes y seguiremos ahí conociendo. Ahora, los carros, dice de homework de la clase de hoy. Los carros fueron arreglados. Los carros fueron arreglados. Busquen el vocabulario en un diccionario. Busquen ahí. Los carros fueron arreglados. Terminación ado, arreglados. Es un pasado participio. Pronto estaremos viendo los verbos en pasados participios también. Ellos se fueron de viaje. Es la segunda oración. Ellos se fueron de viaje. Piensen bien ahí. Yo fui al pueblo esta mañana. Yo fui al pueblo esta mañana. Marta fue despedida. Marta fue despedida de su trabajo. Los camellos fueron al río a beber agua. Los camellos fueron al río a beber agua. Pues estas son las 5 oraciones que les dejé en esta tarea de esta clase de hoy. Espero que les haya gustado la clase y nada, bilingüe, sin más ni menos nos despedimos y nos encontraremos en una próxima sección de Bilingües por el Mundo. Bye, until we meet again. Take care. Cuídense mucho.